Vamos cerca de las 200 personas. Bueno, le quiero dar a todos la bienvenida a la clase abierta de Rodrigo Valdés, COVID-19 y la economía. Rodrigo es actualmente profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Sus áreas de investigación incluyen economía monetaria, finanzas internacionales y finanzas públicas. Rodrigo ha tenido experiencia en el mundo público y privado, fue ministro de Hacienda y presidente de Banco Estado. Antes trabajó en los bancos BTG Pactual y Barclays Capital, también fue gerente de estudios y economista jefe del Banco Central de Chile y subdirector de los departamentos europeos y de las Américas en el Fondo Monetario Internacional. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y estudió su doctorado en economía en el MIT. Les voy a explicar en qué consiste la dinámica de esta clase abierta. Luego de la presentación de Rodrigo, le daremos el pase a la profesora invitada a esta clase abierta para que comente y realice unas preguntas al expositor. La profesora invitada en esta ocasión es Loreto Cox, que es profesora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Después de eso, vamos a formular preguntas y comentarios que ustedes nos hayan hecho llegar a través del chat privado. Si se fijan, el chat está desactivado, pero cualquier comentario, pregunta o cosa, requerimiento que necesiten hacernos, nosotros vamos a estar atentos ahí recibiendo sus preguntas. Comenzamos entonces, Rodrigo, con la clase abierta, y bienvenidos a todos. Bueno, gracias Pamela por la presentación. Bienvenidos a esta clase abierta de la Escuela de Gobierno. Lo que yo pretendo hacer hoy día, básicamente, es reflexionar un rato sobre la relación entre lo que nos está pasando con esta pandemia y lo que le está pasando y le va a pasar a la economía. Para eso quiero básicamente tratar 5 temas. Los 5 son complementarios. Y primero quiero repasar lo que se está pensando en macroeconomía y la implicancia de la pandemia en un mundo sin fricciones. Y sin fricciones quiere decir que es un mundo ideal donde las personas se pueden endeudar, pueden ahorrar, todos toman decisiones muy óptimas en cada momento. Y quiero ver cómo se está discutiendo hoy día en economía, en los distintos trabajos que están saliendo ahora último respecto de la implicancia macro de la pandemia. En segundo lugar, quiero después movernos a una economía con fricciones y que va a haber más problemas que en la economía sin fricciones. Básicamente porque las empresas pueden quebrar, porque la gente tiene restricciones de liquidez y eso significa, por ejemplo, que no tienen dinero para consumir. Hay una serie de cosas, si es que no trabajan, por cierto, y por lo tanto hay una serie de problemas que hay que hacerse cargo. Después quiero discutir un rato las respuestas de política del gobierno que se ha hecho hasta ahora, que ha hecho el Banco Central, y también discutir un poco qué falta o dónde estamos cortos aún en esta respuesta de política. En cuarto lugar, voy a mencionarles algunas complicaciones particulares que tiene este ciclo económico respecto de otros, pensando más en el mundo ahora. ¿Qué cosas hacen este ciclo particularmente distinto a otros? Y por último, quiero mencionar un par de episodios históricos. Básicamente esto es el problema del flu hispano, ¿no? El problema de 1918 con la gripe española, y que de ese episodio podemos aprender un par de cosas que son importantes para calibrar qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Ese es el plan. Entonces déjeme partir primero con esta idea de una economía más simple. No por simple deja de tener cosas muy interesantes. Entonces déjeme partir como cuál es el shock inicial, cuál es la perturbación que parte haciendo efectos económicos en lo que estamos viviendo. Y la verdad es que es bastante simple. Lo que sucede en una economía es que hay capital, hay trabajo y por supuesto muchos otros insumos que las empresas contratan en cada momento para producir. ¿Okay? Y eso está puesto aquí en este como figura al lado derecho, ¿no? Que hay capital casero, trabajo L0, que son los stocks que existen en la economía, y otros insumos que producen PIB. ¿Cuál es el shock primario que estamos viviendo hoy día? Básicamente que parte de estos insumos, en particular trabajo, pero también capital, no están disponibles porque la autoridad decide o porque las personas deciden no estar disponibles. La autoridad los puede obligar o la gente puede decidir no estar disponible. Eso significa que
hay menos trabajo y hay menos capital, y por lo tanto el PIB disminuye. Si se fijan, este tipo de shock es bastante distinto al shock típico de un ciclo económico. Nosotros estamos acostumbrados, es que los ciclos económicos básicamente suceden porque la demanda por PIB, eso quiere decir, por ejemplo, la inversión, el consumo, caen por alguna razón particular, y por lo tanto el PIB se debilita. Y eso hace que las empresas contraten menos trabajo y menos capital. Y eso es muy distinto a que no estén disponibles menos capital y menos trabajo, por un montón de implicancias que vamos a ir viendo. Entonces, ese es el modelo básico, y si se fijan es muy distinto a lo que sucede habitualmente con los ciclos económicos. ¿Qué está haciendo la frontera de los economistas en este momento? Bueno, se están escribiendo muchos trabajos. Aquí estoy mencionando 3 trabajos, los 3 son de marzo y abril de este año, sobre cómo reacciona una economía lo más estilizada posible a lo que está sucediendo. Y lo que están haciendo muchos economistas es juntar modelos macroeconómicos modernos, en que estudian la macroeconomía de distintas formas, con el modelo, no sé si ustedes lo conocen, pero el típico modelo que se usa desde el mundo de las epidemias se llama el modelo SICH. S es por susceptible, I por infectado y R por recuperados o que ya no están enfermos. Y estos modelos lo que hacen básicamente, los modelos SICH, son ir teniendo un seguimiento de la gente en la sociedad por quienes pueden ser contagiados, quienes están hoy día infectados y quienes se recuperan. Y esos números van variando en el tiempo. Entonces lo que han hecho los economistas estos últimos par de meses es empezar a juntar la economía con la epidemiología, y salen algunas cosas que vamos a ir revisando como grandes conclusiones. El primer, quizás, conclusión básica, y esto es bien obvio, es que las decisiones individuales de las personas importan. El modelo típico de epidemias no toma en cuenta que la gente va a reaccionar, y la gente reacciona. La gente propiamente, por decisión propia se distancia. Y eso lleva a menor actividad. ¿Okay? La gente, por el distanciamiento social, alguna gente trabaja desde casa, otros trabajan menos horas, etc. O van menos a entretenerse a un restaurante. Y por lo tanto, eso genera alguna menor actividad. Pero aquí viene la idea central. Estas decisiones individuales son insuficientes porque las personas, la verdad es que no internalizan para sí mismos todo el efecto que producen en el resto de la comunidad el alejarse. Básicamente, la gente toma en cuenta que ellos o su familia van a contagiarse menos, pero no toman en cuenta que ellos mismos van a permitir que otros no se contagien. Y por lo tanto, eso en economía se llama una externalidad. Muy parecido cuando uno contamina, que es una externalidad negativa, o hay algunas otras externalidades positivas, pero aquí salir a hacer cosas normales en la vida de día a día tiene una externalidad que no existe cuando hacemos actividades habitualmente en tiempos normales, porque contagiamos eventualmente a otros. Y por lo tanto, lo que los economistas llamamos el óptimo de la economía, la verdad es que no es un óptimo, el típico solución de mercado que es muy eficiente, aquí ya no es eficiente. Se necesitan medidas coercitivas para que la gente se quede en casa, y eso profundiza la recesión y salva vidas. Es bien especial la situación porque en el fondo estamos obligando a la gente a tomar decisiones que no tomaría. Esas decisiones provocan una recesión, pero como salvan vidas tenemos que tomarlas. Entonces lo que les voy a mostrar ahora es cómo es la dinámica de una economía muy simple inicialmente, y que se va a ir complicando, y que estoy tomando de uno de estos papers, que es el paper de Eichenbaum. Lo que les muestro en este gráfico, que tiene tres gráficos en el panel, es básicamente un modelo súper simple, solo S y R, o sea, solo de epidemia y de epidemiología. ¿Qué dice este modelo? Este modelo dice básicamente que la gente se va a ir contagiando en el tiempo, por lo tanto va a haber cierto número de muertes en el tiempo, el consumo va a disminuir un poco, y las horas trabajadas también va a disminuir un poco. Y solo esto disminuye, y disminuye un poquitito, porque la gente o está enferma, o después simplemente se muere. Pero que no hay ninguna dinámica macroeconómica.
Y por lo tanto, todavía no tenemos la decisión de las personas que, viendo esto, van a reaccionar. Quiero que se traten de mantener en vista los ejes, y en particular el eje del gráfico del medio. Fíjense que el consumo agregado en un modelo sin macroeconomía sufre muy poquito, cae 1%. Y básicamente es porque hay menos personas o personas enfermas en cada momento. Bueno, ¿qué pasa si en este modelo ponemos macroeconomía? Sucede que en este modelo con macroeconomía vamos a tener a la gente alejándose de otras. Eso va a provocar mucho menos muertes y mucho menos consumo. Todavía no metemos al gobierno. Aquí solo la gente se está alejando de otros porque es peligroso, por ejemplo, ir a un cine. Y por lo tanto, el consumo agregado sufre. Y sufre en magnitudes bien importantes. El consumo en este modelo que está calibrado para Estados Unidos baja un montón, casi 9%. Pero fíjense que este gráfico del medio va de 0 a 10. Esta situación por ahora no considera que el Estado tiene que intervenir, y tiene que intervenir básicamente porque todavía la gente no está tomando en cuenta que ellos pueden contaminar o contagiar a otros. Y cuando el Estado interviene, sucede que provoca, y aquí viene el cambio de eje, una recesión mucho más grande. Si se fijan en el gráfico del medio, básicamente el consumo, en vez de caer 8%, que es lo que la gente habría en un equilibrio de mercado del laissez-faire escogido, cae 20%. Y por lo tanto, el gobierno óptimamente escoge prohibir trabajar para salvar vidas. De hecho, las muertes, como ven a la izquierda, bajan bastante, y eso provoca la recesión. La manera como está hecho este modelo es un poco complejo porque pone un impuesto al consumo para poder resolverlo. No quiero meterme en ese detalle, pero sí quiero mostrarles ahora en números, básicamente, cuál es el efecto. Hay un escenario que es el modelo sin restricción macroeconómica, sin macroeconomía. Y hay una pequeña caída del consumo y una tasa de mortalidad final que es bastante grande, en este caso se supone 0,65%. Cuando la gente reacciona a esto, provoca esta recesión, el PIB cae hasta 8% y la mortalidad baja. Pero, y aquí viene la parte que es el mensaje principal, el modelo con contención óptima produce una caída mucho más grande del consumo y baja la tasa de mortalidad prácticamente a la mitad. Es bien interesante porque la contención óptima no es que al gobierno le interese y tome decisiones por las personas. Las personas todas están mejor en este equilibrio. Por eso decía yo que no era paretiano, es un concepto muy técnico, económico, pero no era paretiana la solución de mercado. Se necesita esta intervención. Bueno, ¿qué pasa ahora si preguntamos qué dice la economía hoy día respecto cuando hay lockdown o cuando hay cuarentenas? Y para esto me voy a basar en otro de los papers que está dando vueltas muy reciente, en que de nuevo es un modelo con esta estructura de las epidemias, con personas que son susceptibles, infectadas y recuperadas, pero vamos a suponer aquí que las personas en cuarentena no pueden trabajar. También vamos a suponer que la autoridad le da un valor estadístico a la vida. En políticas públicas, cuando uno decide, por ejemplo, subir o bajar la velocidad máxima de una carretera, le está poniendo algún valor estadístico a la vida. Y ellos suponen los valores estadísticos que se usan habitualmente en políticas públicas. Es importante que vamos a suponer que los recuperados inmunes son identificados, o sea, tenemos una súper buena forma de testeo y de seguimiento, de manera que las personas podemos hacerle un test rápido y saber que si están o no y pueden volver a trabajar, el famoso carné del ministro Mañalich, ¿no? Y vamos a suponer que con este modelo van a haber dos externalidades al final. El problema de no internalizar, contagiar, que ya vimos, y hay una segunda. En este modelo vamos a suponer que los hospitales tienen cierto nivel máximo de poder aceptar pacientes y por lo tanto hay una congestión en el uso del hospital. Y eso también la autoridad tiene que tomarlo en cuenta para definir cómo hacer las cuarentenas. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe ser la cuarentena en este modelo? Una cuarentena que sube gradualmente, que se manifiesta rápido, que se mantiene por un montón de tiempo. Bueno, y en este caso, lo que hacen estos autores básicamente es resolver de una manera bastante sofisticada, porque es un problema de control óptimo, de qué tipo de política hacer en términos de cuarentenas. Y lo que hay en el gráfico de más arriba es su escenario base,
la línea punteada es la cuarentena, 70% de la población está en cuarentena. En segundo lugar, fíjense que es muy inmediata, no se esperan demasiadas semanas y es bastante intensa. Y lo que también es importante, no todas las personas que están en zonas de cuarentena están en cuarentena porque algunos se van contagiando y quedan recuperados sin infectar de nuevo. Por eso la línea azul de qué cantidad de la población está en cuarentena es menor que la zona en cuarentena. El efecto de esto es muy importante. Los infectados, en vez de seguir la línea roja, que es sin ninguna acción, sigue la línea azul. Entonces, lo que todos ya hemos aprendido a esta altura, se aplana la curva, ¿no? Y la curva de cuánta gente termina muriendo también disminuye bastante. Básicamente, disminuye a la mitad en este modelo. Entonces, aquí lo importante, raya para la suma, es que la autoridad hace la cuarentena por el bien común y con esto evita que mueran personas, básicamente, por distintas razones, porque se contagian más lentamente, porque no inundan los hospitales, etc. Y todos están mejores. Uno puede hacer escenarios con estos modelos. Y, por ejemplo, decíamos que sin intervención no hay política de cuarentena, la tasa de mortalidad, en este caso, es 2,1%, se supone. El escenario base ya se lo mostré. Es bien intensa la cuarentena y baja gradualmente. Y la tasa de mortalidad baja. Puede haber una cuarentena menos efectiva en el sentido de que la gente, estando en cuarentena, igual puede contagiarse. La implicancia de eso es bien interesante. Es básicamente, también se hace la cuarentena muy intensa desde el comienzo y se mantiene elevada por más tiempo. No hay menos cuarentena porque sea menos efectiva la cuarentena. La tasa de mortalidad, claro, baja menos, pero porque es menos efectiva la cuarentena, pero no se baja el nivel de cuarentena. Si no podemos identificar a los inmunes, esto ya complica más las cosas. En este caso, se implementa más gradualmente la cuarentena y es un poquito menos intensa, y respecto al escenario base, la tasa de mortalidad aumenta un poco. Y algo bastante obvio, si se valorara más el valor estadístico de una vida, la cuarentena es más intensa y más larga, y la tasa de mortalidad baja un poco. Entonces, hay una conclusión acá bien importante, que las cuarentenas son bastante intensas. En estos papers no se está suponiendo que vamos a hacer la cuarentena en 4 meses. No, se calcula la cuarentena óptima, dado todos los parámetros, en un problema de control óptimo. Entonces no es esto un supuesto. Lo que suponemos es cuánto puede costar una vida, los efectos de que la gente salga y se contagie, se hacen supuestos de parámetros. Pero lo que estamos aquí mostrando son básicamente no supuestos de cuánto debe ser la cuarentena, sino que aquella cuarentena que arroja un modelo de optimización. Hay algunas consideraciones adicionales que uno puede ir sacando de todos estos papers. Si hay mayor capacidad del sistema hospitalario, por supuesto, la recesión óptima es más chica. Si la tasa de fatalidad es menor, la cuarentena se hace inmediata, pero es mucho más corta, o sea, si es menos grave el bicho, digamos. Si hay mayor probabilidad de vacuna en el futuro, hay mayor cuarentena hoy día. Y eso es muy interesante, porque básicamente sustituye transformarse en inmune. Parte de ir haciendo que la gente trabaje es porque trabaja, pero también porque se torna inmune después de contagiarse. Si va a haber una vacuna mañana, la verdad es que la cuarentena tiene más sentido hoy día. Y por último, está la posibilidad de teletrabajo, en que disminuye obviamente significativamente los costos. Entonces, raya para la suma, la economía ha avanzado mucho estas últimas semanas, diría yo, en tratar de modelar cuáles son los efectos económicos y qué es lo que debe hacer la autoridad en un caso como el que tenemos. Y la conclusión es que debe no dejar que la economía funcione sola, sino que tiene que intervenir de manera bastante intensa, como les mostraba. Hasta ahora, sin embargo, hemos supuesto que la macroeconomía es bien simple. Aquí no hay empresas que quiebren, no hay una serie de cosas. ¿Qué pasa en la realidad? Y esto va a, obviamente, enredar las cosas. Hay fricciones y hay propagación de este shock inicial, que veíamos que era no dejar trabajar a la gente, hacia otros fenómenos macroeconómicos. ¿Cuáles son esos fenómenos macroeconómicos que se desencadenan con este shock inicial? El primero es que simplemente porque hay menor ingreso, menor riqueza, la gente está asustada, se consume menos, se invierte menos y por lo tanto entramos en cierto sentido a un ciclo económico más
típico, en el sentido que la demanda agregada cae porque la gente no quiere demandar. Y eso requiere, por supuesto, acción de política. En segundo lugar, hay una complicación que ya ha estado bastante en la prensa y que es muy evidente. Hay personas que simplemente no tienen ahorros y tienen restricciones de liquidez muy importantes para pedir prestado y por lo tanto no pueden pasar este periodo sin no trabajar. Esas personas no se van a quedar en una cuarentena si no son ayudadas por el Estado. Y por lo tanto, hay un ámbito acá que es muy distinto al típico política macroeconómica, que es que hay que ayudar a la gente que se quede en su casa. Hay una manera de ponerlo que a mí me gusta mucho, es que a la gente la estamos obligando a no trabajar. Le estamos expropiando en cierto sentido su capital humano, por algún tiempo, por el bien común. Y por lo tanto es de justicia compensarla de alguna manera, al menos parcialmente. Un tercer elemento es que el crédito se contrae. Lo que sucede en una economía con crédito es muy simple. Si hay más riesgo, los que otorgan crédito, los bancos por ejemplo, van a querer otorgar menos crédito, porque cada agente económico es más riesgoso porque estamos en recesión. De hecho, pueden quebrar empresas y además las condiciones externas, el precio del cobre, la demanda por nuestras exportaciones también bajan. Y por lo tanto tenemos una serie de elementos que nos complican, y nos complican bastante, la situación. ¿Cómo compatibilizar la primera mirada, este modelo que era técnicamente muy complejo, pero la historia era simple, con estos otros elementos que son más de la realidad, en que hay una macroeconomía que se enferma también? No solo no se puede trabajar, sino que hay otros problemas. Bueno, la verdad es que los primeros modelos son la respuesta óptima de una economía, ¿ok? Hay que pensarlo como que el propio planificador en una economía diría, hay que hacer cuarentena. Y en la política macro tenemos que hacernos cargo de una serie de cosas. Dada la supresión óptima, va a haber que preocuparse que ella funcione. Esto está muy relacionado a que las personas puedan quedarse en sus casas. Y en segundo lugar, atenuar los efectos económicos posteriores, que como les voy a mostrar pueden ser muy significativos. En la gripe de 1918, la caída económica fue muy fuerte con lo que pasó posteriormente. Entonces, una manera de poner esto, en qué estamos tratando de hacer, es, bueno, ¿cuánto se puede aplanar la curva de la recesión? ¿Qué podemos hacer? La pregunta más en general es, ¿la política económica hasta dónde puede llegar? Porque, como vieron desde la primera familia de modelos, no tiene ningún sentido tratar de llevar a la economía inmediatamente a la normalidad, porque no puede. Si de hecho la autoridad hizo, por la cuarentena, que la economía no pudiese trabajar normalmente. Pero la clave es poder volver rápido y de manera sin heridas que persistan cuando estemos en el periodo de normalización a la tendencia previa. Entonces la línea azul acá es básicamente lo que le pasa a una economía bien manejada. Y por bien manejada me refiero que es capaz de volver a la tendencia previa que traía y la caída de actividad no dura demasiado tiempo. La línea roja, en cambio, es una economía en que las políticas económicas son insuficientes, son algo insuficientes en el periodo de cuarentena, en el sentido que la economía cae un poquito más de lo necesario, pero es definitivamente muy distinta y muy insuficiente en el periodo de normalización. La economía tarda mucho más tiempo en subir y sube más lento, y aún más grave, no recupera en el largo plazo la tendencia previa, sino que se pierde para siempre un nivel de PIB. ¿Cuál es la gran diferencia de una economía roja y una economía azul, en el sentido de que una se normaliza rápidamente y bien, a otra que demora y puede para siempre en realidad estar con problemas? Una es que las empresas sobrevivan. Si en el periodo de cuarentena las empresas quiebran, la línea roja se hace mucho más probable. Segundo, la línea roja se hace más probable si es que los trabajadores no pueden dejar de trabajar, porque si tienen que salir a trabajar porque no tienen ingresos, la cuarentena no va a resultar y va a haber que hacerla más larga o va a haber que repetirla. En tercer lugar, la línea roja se ve más probable en la medida que las empresas mantengan un vínculo con el trabajador, aun cuando no trabajen, aun cuando no reciban todo el sueldo. Es muy distinto que esa pareja empresa-trabajador exista después.
Y por último, puede haber la necesidad de que la autoridad haga un apoyo más generalizado a la economía en el periodo de normalización. Eso va a depender mucho de cuán rápido o no sale la economía. Entonces, ¿cuál tiene que ser la respuesta de política, dada esta historia que les estoy contando de estas dos posibilidades de entrar a la recesión y salir a la recesión? Bueno, primero hay que tomar medidas para que la cuarentena sea efectiva. Y ya he mencionado, y lo vuelvo a repetir, los ingresos para los que, no, para los que dejan de trabajar. Hay personas que no pueden simplemente quedarse en la casa sin trabajar si el Estado no los ayuda. Y eso hay que preocuparse que suceda. En segundo lugar, hay que adoptar mecanismos para poder salir de la cuarentena. Chile ya está en una estructura de ir probando salirse de cuarentenas. Otros países entraron en una cuarentena más generalizada y están teniendo bastante dificultades para abandonar la cuarentena. Y básicamente lo que hay que preocuparse es de adoptar los mecanismos para poder salir de la cuarentena y que son testeo y poder identificar y aislar a las personas infectadas. En tercer lugar, relacionado al tema de las empresas, es clave apoyar a las unidades económicas que no van a recibir ingresos. La única manera que una empresa, estas semanas o meses, pueda partir trabajando de vuelta cuando esto se normalice, es que tenga crédito durante este periodo. Y por último, hay que preparar una política expansiva post-distanciamiento, y este es un punto que Chang y Velasco, el exministro de Hacienda, escribió hace poco, porque es muy distinto si todos estamos confiados que la economía se va a normalizar, así dudamos si la economía se va a normalizar. Si dudamos si la economía se va a normalizar, vamos a hacer menos esfuerzos por mantener las distintas empresas, por ejemplo. Pero si cada persona piensa que vamos a normalizarnos en unos pocos meses, se puede dar una normalización mucho más rápida. Y por lo tanto es muy importante tratar de evitar que entremos en una lógica de que esto no tiene vuelta. El partido se está jugando. ¿Qué cosas hay que tratar de evitar? Cuarentenas largas y recurrentes. Pasan a ser muy complejas desde el punto de vista económico, pero como decía al comienzo, la propia economía, en su lógica, muestra que las cuarentenas son parte importante de la caja de herramientas. Y lo segundo que hay que evitar de todas maneras es que el tejido productivo se rompa, lo que decía de las empresas, y básicamente esto significa que el PIB potencial, el PIB máximo que puede tener un país, el tema de cuánto producción máxima puede hacer, debe ser cautelada. Es muy distinto que la economía pierda capacidad de producción temporariamente a que la pierda para siempre. Y tenemos que preocuparnos de no perderla para siempre. Bueno, ¿cuáles han sido las medidas del gobierno? Yo creo que ustedes todos probablemente saben, hay una serie de medidas por el lado del gobierno central, hay un gasto importante en salud, hay un traspaso que todavía no se da, pero ya está funcionando el sistema y que es muy importante usarlo. Hoy día había noticias que eran muchísimas las empresas que ya solicitaron el seguro de cesantía, pagar parte del sueldo de los empleados para suspender la relación laboral para después tomarla de vuelta. Las empresas en esta estructura van a seguir pagando las leyes sociales, por ejemplo, y las personas pueden no trabajar y van a recibir un sueldo completo al comienzo, después va bajando algo del seguro de cesantía. Vamos a dejar de recaudar por la reducción temporal del impuesto de timbre y estampillas, pero esto es bien importante para poder facilitar toda la reprogramación que se viene. El gobierno anunció un bono inicial COVID para personas hasta por 50.000 pesos por carga familiar que había. Esto costaba solo 170 millones, la verdad es que no era mucho. Varios fuimos medios críticos de eso, pero ya anunció nuevos bonos por 2.000 millones. El formato no es claro, pero es una magnitud ya mucho más significativa y que va a permitir llegar a muchos independientes, cuentas propias y personas que requieren de apoyo. Se necesita apoyar algo a las municipalidades, porque las municipalidades tienen mucha granularidad, llegan a la punta, básicamente, y a ellos se les está entregando algo de recursos. Hay un montón de postergación de impuestos del fisco y adelantamiento de algunos pagos. Esto es básicamente miles de millones de pesos que se adelantan en términos de que la gente los va a tener por más tiempo.
Y por último, hoy día se está votando, se votó en la Cámara, perdón, en el Senado, en la Comisión de Hacienda, una estructura nueva de garantías para créditos. Las garantías son por 3.000 millones, pero esto podría movilizar 24.000 millones de dólares en nuevos créditos, y eso es muy importante de seguir, es una de las reacciones que han tenido muchos países y que es central. El Banco Central está acompañando esto, redujo la tasa de interés, está dándole liquidez, va a ser muy importante porque va a acompañar todas estas garantías cuando se den créditos, dándole la liquidez, la plata al final, a los bancos para que la puedan prestar. Y por último, la Comisión para el Mercado Financiero ha ido acompañando este proceso, facilitando lo que puedan hacer los bancos, de manera que no les salga caro, no les salga, que no sea un detrimento para ellos, facilitar la postergación de créditos, por ejemplo, o el uso de estas garantías. Por lo tanto, se ha hecho bastante. El paquete de Chile, como se ve hoy día, es un paquete más grande que el típico de un país emergente y un poco más chico que un típico país desarrollado. Es porque estamos como a medio camino, ¿no? Pero hay cosas que creo que todavía faltan y esas son las que quiero revisar ahora. Primero, para mi gusto, lo que falta por lejos es implementar. Es clave desplegar las medidas ya. Fíjense que el bono COVID de 50.000 pesos, que ya hace unas 3 semanas se aprobó en el Congreso, todavía no le llega a la gente. Yo opino que el diseño óptimo de cualquiera de estas medidas básicamente no existe. Siempre hay pros y contras de poner un poco más de garantías, si poner menos spread, si hacerlo más rápido el bono por este lado, etc. Creo que la clave es llegar. Y si es necesario darle facultades al Estado y controlar ex post, yo lo haría de esa manera. La oportunidad de lo que estamos viendo se juega mucho en hacerlo rápido, porque lo que estamos viendo en la economía es una caída muy importante de actividad en muchos sectores. Entonces, primera cosa que falta es una implementación rápida. Y esto significa tanto el Congreso como el gobierno tienen que ponerse de acuerdo para poder desplegar todas estas cosas de la manera más rápida posible. Segundo, se necesita agilidad de los bancos. Yo he sido relativamente crítico del proceso hasta ahora, pero creo que el nuevo entendimiento gobierno-bancos va a ayudar mucho. Creo que es importantísimo estandarizar los procedimientos. No podemos tener un procedimiento por banco, por cliente que sea distinto. Aquí hay personas que tienen más de un banco y por lo tanto necesitan soluciones estandarizadas. Y segundo, creo que es importante que los bancos se comprometan. No solo participar, sino que tengan un compromiso con este proceso. Esto me lleva a contarles un pequeño chiste simplemente de la diferencia entre comprometerse y participar en algo. No sé si lo conocen, pero se dice que en un sándwich de jamón con huevo, la gallina participa y el chancho está comprometido. Lo que necesitamos es que los bancos sientan lo que siente el chancho. Tercer lugar, nos falta hacernos cargo del crédito no bancario. ¿Qué es el crédito no bancario? Hay un montón de operaciones que no pasan por los bancos y que llegan a las pymes. Hay leasing, hay factoring, hay crédito automotriz, hay crédito por ejemplo, de consumidores en el retail. Y ese crédito hoy día está muy trancado y va a ser necesario, pienso yo, hacer una solución o usar la solución que hay para los bancos para este crédito no bancario. Pero es importante porque muchas empresas en realidad no tienen relación directa con los bancos o no van a ser servidos por los bancos y necesitamos estas otras estructuras. Y en cuarto lugar, creo que es importante acordar mecanismos para abordar el incómodo tema de las empresas más grandes. Hay empresas grandes que podrían tener problemas, es mejor conversar de las soluciones antes. El presidente ya anunció algo en su entrevista el fin de semana, yo no estoy convencido que esa sea la solución correcta, pero es bueno ir conversando estas cosas. No puede ser que lleguemos un día a encontrarnos con el problema de frente y no haber tenido una discusión más tranquila respecto de qué es bueno y qué es malo para distintos casos. Bueno, esas eran las respuestas de política. Quiero, en cuarto lugar, mencionar algunas complicaciones que no son habituales de los ciclos económicos típicos. Y les voy a mostrar algunos números del mundo para que tengan la percepción de esto. La primera cuestión es que lo que estamos viviendo
es un shock que afecta a muchos sectores al mismo tiempo. El típico ciclo, y ahí pueden ver en los dos gráficos, estos dos gráficos son de China, ¿ok? El de la izquierda es un indicador de producción manufacturera, el de la derecha del sector servicios. Si se fijan, en la recesión del 2009, la manufactura sufrió mucho en China, y como sufrió el comercio internacional, eso fue global. Pero los servicios en China sufrieron poco. Hoy día, si se fijan, la recesión parece ser igual de intensa en términos de la caída. Podría ser más corta, la V corta del 2009 es más ancha que la V corta que se está viendo en China, eso es buenas noticias. Pero lo que es malas noticias es que en el gráfico a la derecha, como ustedes ven, el sector servicios está sufriendo también y no estaba acostumbrado a esto. Y por lo tanto, esto es más amplio de lo que estamos acostumbrados. En segundo lugar, es muy rápido. Probablemente este tipo de gráficos lo han visto, pero quizás allí es el gráfico quizás más dramático en lo que está pasando. Esta línea azul que está graficada acá es el número de peticiones de seguro de cesantía que hay cada semana en Estados Unidos. Las líneas grises son las recesiones previas, la recesión de 2002, la recesión de 2009 y la recesión de 1991. Y si se fijan, obviamente las peticiones de seguro de cesantía subieron en Estados Unidos durante las recesiones, pero el aumento hoy día es realmente gigante. Además del tamaño, lo que más impresiona esto es la rapidez, como en 2 semanas esto subió en millones de personas. Entonces estamos en un ciclo que es bien particular, que es amplio en sectores, pero además que está ocurriendo muy rápido y puede estar ocurriendo delante de nuestras narices y tenemos que darnos cuenta, tenemos que actuar rápido. De ahí el punto 1 de las cosas que yo decía de que faltaba. La tercera cosa es que es simultáneo en casi todas partes. Muchas veces los ciclos globales son simultáneos, pero hoy día lo que está sucediendo es que en todas partes del mundo está sucediendo lo que estamos viviendo, y por lo tanto, aun cuando los ciclos están correlacionados, tienen sincronía, hoy día va a ser el ciclo probablemente más sincrónico del que hayamos tenido memoria. De hecho, hoy día el Fondo Monetario sacó sus proyecciones para este año y el próximo. El Fondo Monetario hace proyecciones hace 4 veces al año proyecciones, y en 2 vueltas, ahora en abril y en octubre, es cuando son de verdad importantes. Entonces justo sacó hoy día, por esas casualidades, las proyecciones. ¿Y cómo se ven esas proyecciones? Bueno, aquí las puse, y puse básicamente las proyecciones de crecimiento del mundo, que es la línea negra oscura, esta de acá, la línea azul clara, la celeste, que son los países avanzados, que pesan como el 40% del mundo. Ahí está Estados Unidos, Europa, Japón, y la línea azul más típica, que la de arriba, que son los países emergentes y en desarrollo, que cuentan por el 60% del PIB del mundo. Puse al lado izquierdo cómo fue la evolución de estos 3 agregados en la crisis del 2009, la última recesión que tuvimos. Y hay varias cosas que notar. Primero, y esto es bien obvio, esta recesión es más profunda que la recesión del 2009, según estas proyecciones del Fondo Monetario del World Economic Outlook. Yo creo que están en lo correcto, es muy probable que así sea. En segundo lugar, fíjense que ambas son bastante sincrónicas, pero siendo sincrónicas, igual había más diferencia entre países emergentes y países desarrollados. Hoy día todos están mucho más pegados. Quizás la única buena noticia, y esto es algo de por verse, que el rebote que supone el Fondo Monetario es muy rápido. Es que vamos a crecer bastante más en el 2021. Lamentablemente, en esto tenemos un montón de incertidumbre. Creo que hay que ser muy humilde en decir cuánto sabemos y cuánto no sabemos, y no sabemos, porque dependemos mucho si es que vamos a tener una segunda vuelta de cuarentenas, lockdowns en el mundo, una vez que se levanten estas. Si en Europa, por ejemplo, es capaz de levantar sus cuarentenas ahora en abril-mayo y no necesita nuevas en 3 meses más, ese es un mundo muy distinto, que es el mundo que supone básicamente el Fondo Monetario, a un mundo en que hay que tener una segunda vuelta a la espera de las vacunas. Y esta es una última complicación.
Esta complicación es que hay algunos líderes, en particular en nuestro continente, que son bien particulares y complejos. Aquí están 3 presidentes de los 3 países más importantes, en tamaño al menos, de la región, y los 3, la verdad es que han tenido un comportamiento bien inesperado, por decirlo menos, respecto de todo el tema de la pandemia. Y eso, por supuesto, enreda las cosas, porque la cooperación internacional es muy importante en este cuadro actual. Si quedan países rezagados con virus, van a infectar a los otros. Si quedan, por ejemplo, si no hay una coordinación de cómo se hacen las compras de maquinaria relevante para los hospitales, también es un problema, y están los problemas fundamentales de financiamiento del mundo en desarrollo, que requiere plata para poder hacer el gasto fiscal que esto requiere. Bueno, y con eso voy a un par de slides y termino, y le paso la palabra a Loreto. Y básicamente quiero mostrarle un par de cosas de qué aprendemos de episodios históricos. Y aquí me quiero referir básicamente a 2 papers también recientes. Uno es qué pasó con el crecimiento alrededor de la pandemia de influenza de 1918 a 1920. Y lo que hacen estos autores básicamente es ver dónde fue más grave y cómo afectó el PIB dónde fue más grave. Y básicamente lo que ellos encuentran es que si esta pandemia se repitiera, tendríamos muchísimas muertes. ¿Okay? Nosotros, por suerte, tenemos hospitales, tenemos formas de atacar esta pandemia mucho mejor que la que tuvieron en 1918-1920. Y esto entonces le pone una cota superior a los problemas. En ese tiempo se estima, y esta es la parte importante, que las disminuciones de un país típico respecto de cuánto le cayó el PIB fue de 6%. Y por lo tanto, esa es una cota muy superior de lo que podría suceder. Entonces, esto no es un problema que uno pueda decir no tiene ninguna solución. Si se manejara tan mal como se manejó en ese tiempo, aún así es una caída que es muy grande, pero espero que no lleguemos a esa, pero tampoco es una caída en que no se tiene ningún número y cualquier número vale. Y el segundo punto que me gustaría hacer es que hay otro paper interesante que analiza cómo reaccionaron distintas ciudades en Estados Unidos en 1918 de nuevo, con la gripe española. Porque algunas ciudades fueron mucho más intensas en generar cuarentenas, o en generar lo que ellos llaman en realidad intervenciones no farmacéuticas, ¿okay? Que básicamente es distanciamiento social. Y lo que hay al lado izquierdo en este panel es básicamente la relación entre cambio en empleo y cuánta mortalidad hubo. Y evidentemente se ve que donde hubo más mortalidad, el empleo subió menos en los 5 años alrededor de la gripe española. O sea, la gripe española tuvo efectos económicos muy fuertes. Pero aquí viene la parte interesante de este primer gráfico, que es que no hay una correlación muy evidente entre haber sido duro en estas intervenciones no farmacéuticas y tener peores efectos en empleo. Por el contrario, los puntitos verdes son aquellas ciudades que decidieron tener estas intervenciones más fuertes. Y ellos tuvieron menos mortalidad, porque, por supuesto, con intervenciones más fuertes tuvieron menos mortalidad, y aquí viene la parte más interesante, también tuvieron un crecimiento del empleo más grande en promedio. De hecho, si uno va al gráfico del lado derecho, básicamente muestran la cantidad de días con efectos de intervenciones no farmacéuticas, de nuevo básicamente cuarentenas, y el crecimiento del empleo entre 1914 y 1919, o sea, entre antes de la pandemia y después de la pandemia. Y como se ve, aquellos lugares hay una correlación positiva, al menos en haber sido más estricto respecto de lo que se logró. Aquellas ciudades que fueron menos estrictas, la verdad es que incluso tuvieron no solo más mortalidad, sino que también tuvieron un peor efecto empleo. Bueno, eso era lo que les quería contar. Estamos aprendiendo bastante todavía. Creo que hay que ser muy pragmático en lo que está pasando.
Como decía antes, las medidas que están tomando en Chile en la economía van bien, pero tenemos que preocuparnos de que se desplieguen a tiempo, porque este es un ciclo muy particular, muy extenso en términos de a quienes afecta, y muy intenso en términos de que es muy rápido y profundo. Muchas gracias y le paso la palabra a Loreto. Muchas gracias, Rodrigo. Entonces esperamos a Loreto. Loreto es la profesora invitada a esta clase abierta y ella va a formular un par de preguntas y comentarios a propósito de la exposición de Rodrigo Valdés. Y luego vamos también a recoger las preguntas que ya nos han llegado a través del chat privado. Quizá Loreto tiene dos mellizos de 2 años y por lo tanto, estando en cuarentena con mellizos chicos, me imagino que es bien difícil de predecir. Aquí la tenemos de vuelta. Muchas gracias. Sí, que me salía que no me podía sacar el mute. Muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación, súper interesante. Yo quería llevarte un poco pensando hacia el futuro. Obviamente hay mucha incertidumbre y todas estas respuestas van a depender de cómo evoluciona esta crisis. Pero creo que esta crisis nos plantea preguntas muy interesantes y difíciles sobre la globalización. Obviamente está el tema del tránsito de personas, que tiene una relación clarísima con, con el virus, y también está el tema de la especialización en el comercio. Hemos visto que hay países que han embargado los insumos médicos de otros. Entonces, yo creo que acá va a venir un movimiento fuerte contra la inmigración, que van a decir que es necesario que todos los países tengan mayores grados de autonomía en sus bienes de consumo. Y por otra parte, al mismo tiempo, uno podría pensar que podríamos necesitar más globalización en el sentido que uno requeriría respuestas más coordinadas, así como tú planteabas, de estos líderes de nuestra región que han tenido respuestas que al final repercuten en todos los demás países. Entonces, ¿qué podemos aprender sobre la globalización a partir de lo que estamos viviendo? Bueno, esa es una pregunta buena y difícil. Yo creo que va a ser difícil distinguir los efectos del shock mismo en la globalización de los efectos que van a venir de la recesión sobre la globalización, porque creo que van a tener dos mecanismos de transmisión al final. Yo estoy de acuerdo contigo que va a haber algún porcentaje de gente importante que va a estar por menos globalización. Esto va a ser especialmente así si aquellos países que han tenido líderes un poco más populistas, más especiales, les resulta su aproximación. Quizás no, si no les resulta, puede que los más pro globalización puedan tener algo que decir más importante. Creo que lo que suceda en Europa es particularmente importante para esto, porque casi todos los demás países están básicamente barajándoselas solos, pero en Europa hay un esfuerzo genuino de ayudarse cruzadamente. Si eso llega a buen puerto, creo que va a haber una posibilidad más de que la globalización continúe. Por supuesto, ha tenido muchos problemas. Parte de los problemas más importantes es que la globalización, sin tener una gobernanza entre países que ayude, nos lleva al tema que tú nos decías, que va a haber dudas de, bueno, ¿qué pasa si yo necesito cierto bien que produce otro y no me lo quiere vender? ¿Por qué este cambio de reglas? Y creo que esa gobernanza va a tener que volver a ponerse sobre la mesa. La verdad es que a mí me sale fácil decir qué debiera pasar y me sale mucho más difícil predecir qué va a pasar. El debiera creo que es simple. A mí me gustaría nuevas reglas de globalización, pero de profundización de la globalización. Pero creo que es una pregunta abierta, qué es lo que va a pasar, y va a depender mucho de qué escenarios se vayan dando en los distintos países. Muchas gracias. Y trayendo un poco la discusión más al caso de Chile,
nosotros estamos en un momento de repensar nuestra constitución. Obviamente está por verse cómo va a evolucionar esa discusión. Pero hay algunos temas que son relevantes de esa discusión y que también hay espacio para replantearlos dado el contexto actual. Uno es algo que se ha hablado estos días, que es la autonomía del Banco Central. Ha habido cierta discusión sobre ello. Y voy a plantear otro, puedes contestar uno o ambos, según tú quieras. El segundo es el tema de la iniciativa exclusiva por parte del presidente. Y eso obviamente nos lleva de alguna forma a la discusión sobre nuestro régimen político. Entonces, ¿cómo la forma que estamos viviendo esta crisis nos hace repensar esos temas a la luz del proceso constituyente? Bueno, yo creo que esta crisis va a cambiar muchísimos elementos de la discusión, ¿no? Yo quiero solo agregar, por ejemplo, los temas de salud. En Chile, las discusiones de salud han sido bastante polares en cierto sentido, algunos como viéndolo más como mercado, otros que quieren básicamente un Estado fuerte en eso, y creo que va a haber cambios de visiones respecto del rol del Estado también en algunas cosas como salud a partir de lo que nos está pasando, y nos vamos a mover algo más hacia seguros universales o cosas de ese tipo, me imagino yo. En el fondo el votante medio que estaba más inseguro va a tomar una posición de un Estado más fuerte, y particularmente en estas áreas que son mucho más discutibles, digamos, y vemos modelos en el mundo muy distintos, el modelo americano en un extremo, el modelo canadiense, el modelo inglés en el otro. Respecto a las preguntas específicas de autonomía, yo creo que aquí hay que tener harto cuidado en vender cosas que son incorrectas. La autonomía de los bancos centrales en el mundo no se ha puesto en cuestión, creo, hoy día. Sin duda hay que discutir en Chile si el Banco Central puede comprar en el mercado secundario bonos emitidos por el gobierno, eso lo hacen todos los países, eso es bastante secundario. Pero no podemos olvidar la cuestión central. Los bancos centrales son autónomos porque el ciclo político lleva a que se tomen decisiones de política monetaria que son equivocadas. Y eso significa que uno vive sin autonomía, básicamente con inflación más alta, más variable y sin comprar nada a cambio. Con autonomía, y esto está muy, muy claro en la evidencia del mundo, existen ganancias muy importantes. Ahora, esto no quita que uno pueda discutir distintas cosas alrededor del Banco Central, pero el Banco Central autónomo es clave. Por último, respecto al Banco Central y estas ideas de tener dinero tirado de un helicóptero, financiar directamente al fisco, hay que siempre recordar que el Banco Central no produce una cosa distinta a dinero, y si se produce mucho dinero, al final hay inflación. Y eso lleva a un impuesto implícito que se llama impuesto a inflación. Y ese impuesto lo pagan básicamente las personas más vulnerables, porque son los que no saben defenderse bien de la inflación. Y por lo tanto es un impuesto que recauda bastante, es cosa de ver algunos países en la región, pero es un impuesto muy injusto al final del día. Y respecto de iniciativa exclusiva, yo creo que eso va a estar sin duda en discusión. Lo ato, como tú decías, Loreto, directamente al régimen político. Un régimen parlamentario probablemente no tiene mucho sentido estas discusiones de régimen de iniciativa exclusiva porque el gobierno está siempre en mayoría, pero creo que en regímenes más híbridos sí va a haber que ver qué cosas se pueden cambiar. Mi opinión, sin embargo, es que en un sistema semipresidencial o presidencial, la iniciativa exclusiva en gasto es un súper necesario, porque si no los incentivos al mundo parlamentario son demasiado complejos para administrar, y vamos a terminar teniendo un montón de vetos, un montón de temas que se ven en algunos países para poder controlar esa inclinación. Lamentablemente entramos en esta discusión ya con la iniciativa exclusiva bastante gastada. Perdón. Ya se había dado ya por largos años hartas discusiones en esto, pero lo que cambió completamente fue lo que sucedió en el presupuesto pasado con el tema de las pensiones y la diputada Osandón, ¿no? Eso básicamente cambió un poquito el tablero
y vamos a estar discutiendo esto espero que con tranquilidad, porque es muy importante y puede producir mucho daño tener una estructura equivocada en esto. Eso. Gracias. Una última pregunta antes de abrir al público. Ya que tocaste el tema de pensiones, nosotros estábamos en una discusión de una reforma a las pensiones y también de una agenda social amplia que implicaba mucho aumento de gastos. ¿Qué va a pasar con estas discusiones en el contexto actual? Obviamente estamos en una situación fiscal muchísimo más complicada. ¿Tú ves factible seguir avanzando en esas discusiones en este momento? Es mucho más difícil, Loreto, como tú dices, porque la situación fiscal se ha enredado. No hay ninguna duda en eso. Pero sin embargo, creo que hay temas como el de pensiones que creo que no debiéramos demorar más. Llevamos, yo diría, unos 10 años en esta discusión. Es muy urgente. Se puede hacer más gradual, como entra en régimen, en más años, que el aumento de cotizaciones sea más lento, postergarla un año. Si no se puede mejorar las pensiones ya, se puede legislar cuándo se va a hacer eso. Pero creo que veo más peligroso la inmovilidad completa de la agenda social. Por supuesto que hay muchos temas que hay que postergar, pero hay algunos que creo que me temo es más peligroso para el funcionamiento de la política y de tener buena política pública, de seguir esperando. Veo más práctico avanzar. Estamos tan cerca en pensiones, es cierto, podemos darnos algunos meses, pero yo espero que este gobierno pueda dejar una gran reforma de pensiones legislada. Perfecto, muchas gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Loreto. Pame, ¿cómo lo hacemos ahora? Sí, mira, hemos recogido varias preguntas, traté de agruparlas porque varias se asimilan, pero muchos preguntan con respecto a qué es lo que se ha hecho con las grandes empresas y quizá en desmedro de las pequeñas. ¿Es tan así respecto al paquete económico que anunció el gobierno primero y después segundo? De hecho, Juan Contreras pregunta, me parece relevante que se pregunte por los estándares de otorgamiento de créditos a PYME. Muchas, históricamente, los instrumentos que ha implementado el Estado, como el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, no han accedido. ¿Qué tienes que decir tú al respecto? Bueno, yo creo que hay un tema importante y entiendo que en la discusión del Congreso se ha ido apretando eso respecto de condiciones crediticias en este paquete de créditos. Uno de los temas, por ejemplo, que ha ido saliendo, y creo que el gobierno lo tiene claro, es que no se puede usar todas las garantías para un tamaño de empresa, sino que tienen que ser distribuidas estas garantías para todos los tamaños de empresas, no solo las medianas grandes, no solo las más pequeñas, sino que para todas. Las empresas grandes no están dentro del paquete, por eso yo decía que hay que buscar alguna solución. Y en el Congreso también se ha ido discutiendo de las condiciones, y se le ha puesto un spread máximo. Eso significa cuánto extra pueden cobrar de tasa de interés los créditos nuevos, y la verdad es que es un spread bien pequeño. De hecho, el mismo presidente ya había anunciado que el acuerdo con los bancos era que básicamente prestaban a una tasa de interés real cero o negativa. Eso quiere decir que la tasa de interés nominal, la que se cobra en pesos, debería estar en torno a 3%, no más que eso al año. Ahora, dicho todo eso, tenemos que tener harto cuidado de que esto no se nos transforme en un boomerang y que por poner condiciones demasiado duras para los bancos ahora, los bancos no decidan hacer las reprogramaciones y los nuevos créditos, porque simplemente es demasiado complejo para ellos hacerlo, y eso sería básicamente tener un buen instrumento y no poder usarlo por apretar demasiado las condiciones. Y la segunda es obligarlos a hacerlo igual, pero que esto termina siendo un problema ahora para los bancos. Porque si algo enseña la historia, es que tener una crisis financiera es de las cosas más complicadas para manejar. Y tener una pandemia y una crisis financiera juntas, ya eso ya no sé cómo se sale de eso. Entonces tenemos que avanzar muy cuidadosamente haciendo un equilibrio entre condiciones que sean adecuadas para poder solventar, para que las pymes puedan salir, y este otro tema. La verdad es que hay casos que mejor es no dar crédito,
porque es un negocio que puede no funcionar y va a ser un sobreendeudamiento para esa persona, y por lo tanto es mejor a veces decir, a este caso no. Eso es muy duro de hacer, pero también es necesario. Casi todas las empresas que están hoy día aproblemadas, sin duda son viables y va a haber que apoyarlas, pero hay un porcentaje que hay que identificar que es mejor básicamente apurar su forma de cierre, más que tratar de revivirlas, porque no van a resultar. Ese trabajo, que es muy complejo de hacer, lo hacen muy bien los bancos, y por lo tanto los bancos tienen que tener los incentivos para participar lo más activamente posible de este proceso. También. Rodrigo, te voy a hacer una pregunta que nos envió nuestro alumno de Magíster en Políticas Públicas, Javier Peñafiel, y pregunta: Rodrigo, ¿te sumas a lo que comentó Ricardo Lagos en base a la carta impulsada por Gordon Brown que él firmó, descentralizar todas las compras y administración de recursos en la OMS, entendiendo que probablemente no pasará por disposición de líderes mundiales? ¿Qué opción podría ser una solución de segundo mejor? Bueno, a mí me encantaría que en algunos de estos temas hubiese mucho más coordinación internacional, pero aquí me quiero mover no al debe hacer, sino que el qué va a pasar. Y no veo ninguna chance que el presidente de Estados Unidos permita algo así. Y por lo tanto, siendo una declaración importante del punto de vista político, en el fondo lo que hace es amarrarle un poquito las manos a aquellos presidentes que están haciendo medidas como las que mencionaba Loreto, que es prohibir exportaciones o cosas así. Pero creo que es muy difícil que se dé una solución en este plazo. Nosotros con algunos presidentes y economistas, expresidentes y economistas, estamos trabajando también en una carta también más ligada a Latinoamérica. Vamos a ver si podemos converger en un texto y que tiene que ver también con ayuda financiera para la región, que también es muy importante. Perfecto, Rodrigo. Te voy a hacer otra pregunta que tiene que ver con la crisis social. De hecho, Francisco Acuña pregunta si tienes opiniones o posibles proyecciones sobre qué puede pasar bajo el escenario de nuevas manifestaciones sociales, luego de la cuarentena y también en sus implicancias en la economía. Yo creo que ese es un riesgo que hay que cuidar, y una razón adicional por la cual hay que ser muy ejecutivo, diligente en la distribución de recursos a familias, para aquellos que han perdido el trabajo o aquellos que no los vamos a dejar trabajar, es justamente para evitar también estos problemas. La gente, yo dije por ahí, tiene que sentir la mano del Estado. Si después de lo que pasó en octubre, la gente en 2 meses más siente que no ha pasado nada, que no hay ninguna ayuda de ningún tipo, ni de crédito, ni de bonos, que solo tiene que batírselas solo, creo que vamos a tener más probabilidades de tener problemas. Pero de nuevo, esto no está jugado. Yo creo que lo particular de esta crisis es que la estamos viviendo hoy día y haciendo medidas hoy día para aliviarla. Y creo que el tema social, por ejemplo, puede ser muy distinto si es que logramos acordar e implementar las medidas que mencionábamos antes de ayuda a familias y empresas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, siguen llegando preguntas, voy a tratar de agruparlas todas. Martín Rafos pregunta: ¿existe algún riesgo de que haya una cantidad elevada de países que caigan en default? ¿Podría esto provocar una crisis económica que sea aún más grande que la que se prevé? ¿Cómo sería este escenario? Bueno, de hecho, Argentina ya entró en default, ¿no? Postergando el pago de algunos bonos en dólares que tenía que pagar ahora, y los postergó. La verdad es que yo diferenciaría muy bien algunos del tipo de países. Hay países que tienen bastante espacio fiscal, se llama técnicamente, que es la posibilidad de endeudarse o usar activos y poder tener un déficit relevante por algún tiempo. Chile está entre esos, y por lo tanto creo que hay que hacer la política fiscal en la medida justa. La medida justa para nosotros es hacer típicamente más de lo que hace un país en Latinoamérica, pero menos de lo que hace quizás Australia. Pero tenemos posibilidades. Ahora, eso no quita que va a haber varios países que están muy justos. Los países petroleros, por ejemplo, están en una situación complejísima. Los países, porque cayó mucho el precio del petróleo. Hay países también que venían con sus problemas previos de fiscales, ¿no? Entonces va a depender mucho de caso a caso,
yo creo que el mundo sí va a haber defaults. La clave es que esos defaults sean ordenados, sean predecibles, no provoquen contagio. Y creo que el Fondo Monetario acá tiene mucho que decir. Hay casos en que las reestructuraciones de deuda, por ejemplo, son necesarias para poder hacer viable un país. Hay veces que no, hay veces que el país tiene que hacer un ajuste fiscal y con eso puede pagar su deuda. Y hay que hacer bien esas cuentas. El Fondo Monetario probablemente es el que mejor las hace para ir diferenciando casos. Pero yendo a la pregunta de fondo, yo creo que sí vamos a tener mucho más deuda pública en algunos años más. La mayoría de los países creo que no va a ser default, creo que vamos a salir de esta situación con crecimiento, con menos gasto, con más impuestos, van a poder hacerse los superávit primarios necesarios para ir bajando esa deuda, pero sin duda va a haber un grupo de países que no va a poder y va a tener, van a hacer estos defaults. Rodrigo, Hernán Campos, también alumno nuestro del Magíster, pregunta respecto a la propuesta de Mario Marcel, presidente del Banco Central, que consiste en que el Banco Central compre deuda del fisco en un mercado secundario. Claro, para poner en contexto esto, el Banco Central hace política monetaria habitualmente de la siguiente manera en un país cualquiera. Emite dinero, y para ponerlo en simple, echa a andar la maquinita para producir billetes, y con esos billetes tiene que cambiarlos por algo. No es que Mario Marcel pueda emitir billetes y salir de compra, irse al mall y comprar. Así no funciona la política monetaria. Mario Marcel tiene que cambiar esos billetes por algo. Y en su balance del Banco Central tiene activos y tiene pasivos. Los activos pueden ser reservas internacionales y típicamente en los países son bonos de los gobiernos. En Chile se da una cosa muy rara, que es que el Banco Central tenía mucha deuda él mismo, por distintas razones, por el salvataje del 82 de los bancos, porque acumuló muchas reservas internacionales en un momento y tenía que financiarlas con algo tenía que ir a comprar esas reservas, las compraba con pesos, pero después tenía que, para hacer su política monetaria, tenía que sacar esos pesos de la economía y para eso tenía que emitir deuda. Entonces, ha hecho su política monetaria por décadas ya, usando sus propios bonos. Pero el Banco Central, de a poco, se le van a acabar esos bonos. Por distintas razones, ya hoy día casi no quedan bonos de largo plazo, solo bonos muy de corto plazo. Y para hacer política monetaria correcta, se necesitan bonos de largo plazo también. Y por lo tanto, yo veo como algo que va a haber que hacer en algún momento, que es esta autorización para que el Banco Central compre bonos estatales en el mercado secundario, como lo hacen la gran mayoría de los países. Sin embargo, pienso que eso no es algo urgente para nada. Cuando el fisco chileno se puede endeudar a UF más 0,5% a 10 años, esa es la tasa de interés hace 3 días, no sé cómo está hoy día. Creo que no tiene mucho sentido gastar demasiado tiempo en esta parte de cómo se va a financiar, cómo vamos a evitar que la curva de tasas se levante, cómo podría ser una cosa como QE el Banco Central. Porque de nuevo, preocupémonos que el bono de 50 lucas se pague. Como que estamos poniendo discusiones que nos están opacando las cosas que son de verdad urgentes hoy día. ¿Vamos a la última pregunta, Pamela? Sí, vamos a la última pregunta. De hecho, Gabriel Romo pregunta si es el regreso de las medidas del keynesianismo. Y Nicolás Salaquet pregunta, bueno, un poco también abordando lo mismo, me imagino que el aumento en el presupuesto del Estado chileno se dará mediante aumento de la deuda pública. Si es que muchos países están en la misma situación y quieren aumentar su deuda, ¿habrá suficientes prestamistas públicos o privados? Y Francisco Ocio te pregunta, respuestas cortas, Piñera, Mañalich, Briones, sus evaluaciones y por qué. Y cerramos. Ya, voy a partir por la última, no voy a poner nota a nadie. Alguna vez yo dije las notas se ponen a final de semestre, no durante. A ver, respecto del keynesianismo, hay una buena columna de un consejero del Banco Central, Pablo García, un buen amigo, el fin de semana en La Tercera, que se las recomiendo, como una reflexión en torno a esto. Yo le voy a dar mi propia opinión. Es una categoría un poco vieja a esta altura, en el sentido siguiente. Ya en la crisis del 2008 hubo que recurrir a la política fiscal fuerte porque las tasas de interés de los bancos centrales llegaron al mínimo técnico de 0%. Y por lo tanto, usar la política fiscal
del punto de vista del ciclo económico, se empezó a volver algo mucho más natural. Esto es distinto de lo que pensábamos, digamos, por ejemplo, en la mitad de la década pasada. En el 2005 me hubieras hecho esta pregunta y yo habría dicho, no, la política monetaria tiene amplio espacio. Pero hoy día creo que esto es una cuestión mucho más pragmática, quedaban algunos extremistas de lado y lado pensando que era solo gasto de gobierno o solo política monetaria, y algunos más todavía que el gobierno no debe nunca intervenir y el mercado se las bate solo, pero la gran mayoría de la profesión entiende bien que hay dos instrumentos que hay que coordinar, que en tiempos normales la política monetaria es más práctica, pero en tiempos como hoy día ambas tienen que desplegarse. Y por último está el tema de cómo vamos a financiar estos grandes déficits. La verdad es que al mismo tiempo que hay un déficit público, hay un superávit privado. Del momento que la inversión cae y la gente está asustada y quiere ahorrar más, la verdad es que eso lleva a que las tasas de interés estén muy bajas y por lo tanto pienso que en el corto plazo al menos no hay un problema de competencia por tratar de quién se financia primero. De hecho, piensen que los bonos del Tesoro americano pagan una tasa de interés nominal bajísima, menor de 1%. Y por lo tanto, la verdad es que hasta ahora hay financiamiento para hacer esto. No para todos, no a todos les prestan la misma tasa. Hay que usar la plata de manera bien cuidadosa. Que uno tenga acceso al mercado financiero no significa que pueda hacer cualquier cosa, hay que hacer buenos proyectos. Pero yo confío que en Chile vamos a tener la capacidad para hacer eso correctamente. Bueno, lo dejamos hasta acá. Así Muchas es, gracias Rodrigo. a todos, todas por entrar. Tuvimos como 250 participantes en el PIC, así que muchas gracias y tendremos nuevas clases abiertas de la Escuela de Gobierno en los próximos días o semanas. Así es, Rodrigo, muchas gracias por esta clase abierta, por tu tiempo, fue muy interesante, espero que a todos les haya servido y bien, tal como tú decías, esperamos volver a repetir esta instancia, sabemos que hay mucha incertidumbre con respecto a estos temas y esperamos que la Escuela de Gobierno pueda contribuir al debate de buenas políticas públicas. Así que la clase va a quedar, ya está grabada y la vamos a subir a gobierno.c.cl, que es nuestra página web, y esperamos también difundirla en redes sociales y mandárselas al correo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.